Hola, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola a todos. Vamos a sumergirnos en un tema complejo que Ok. nos habéis enviado, las preocupaciones sobre el trato a las personas sin hogar Bien. en Medellín, Colombia, y Ajá. las acusaciones de limpieza social. Sí, Nuestra principal fuente es un podcast que critica duramente al alcalde de Medellín, entiendo. Federico Gutiérrez. Sí, un tema que genera mucha controversia, sin duda. Lo primero que llama la atención es la acusación directa al alcalde Gutiérrez de activar grupos de limpieza social. Ya, y ese término, limpieza social, Ujú. nos pone los pelos de punta, ¿verdad? Totalmente. Grupos de vigilantes que deciden quién es deseable y quién no. Exacto, y que a menudo recurren a la violencia. Ah, Y lo que hace aún más preocupante esta acusación claro. es que coincide con un aumento de la violencia contra las personas sin hogar en Medellín. Es como si se estuviera creando un clima de justificación para estas acciones, ¿no? Y fíjate, el podcast nos muestra ejemplos de titulares en esa línea. Sí, recuerdo una campaña con el lema: con unas monedas, no calma su hambre, alimenta su adicción. Madre mía. Un mensaje que estigmatiza y generaliza sin entrar en la complejidad de las causas de la falta de vivienda. Totalmente. Simplifica el problema y lo reduce a una cuestión de adicción, criminalizando a todo un colectivo. Y ojo, porque el podcast también destaca un grupo que se autodenomina Amor por Medellín, que aboga por limpiar la ciudad. Un nombre que suena bonito, pero que esconde una visión bastante preocupante, ¿no crees? Desde luego. Y si a eso le sumamos la declaración de Gutiérrez, la que afirma que el problema no son los narcos, personas sin hogar que compran droga. Ahí el podcast lo tiene claro. Es una forma de chivo expiatorio. En vez de abordar las causas de la elección y la falta de vivienda, culpa a las víctimas. Y lo que me parece clave es que el podcast insiste en que no todas las personas sin hogar son drogadictas o delincuentes. Claro, claro. De hecho, presentan datos que muestran que un porcentaje importante se dedica al reciclaje. Claro, es fundamental recordar que la falta de vivienda es un problema complejo con raíces socioeconómicas. Reducirlo a una cuestión de delincuencia o adicción es peligroso. Totalmente. Y fíjate, el podcast también incluye una declaración del presidente colombiano, Gustavo Petro, que condena la violencia contra las personas sin hogar y pide su protección. Sí, Petro critica el enfoque de limpieza y aboga por programas sociales y atención para las personas sin hogar. Incluso menciona su experiencia como alcalde de Bogotá, donde implementó programas similares con cierto éxito. Lo interesante es que Petro no se limita a criticar, sino que propone una alternativa, ¿no? Un enfoque que ya puso en práctica en Bogotá. Claro, y eso nos lleva al debate entre Petro y Gutiérrez. El podcast recoge ese enfrentamiento con Gutiérrez, defendiéndose y acusando a Petro de meterse en asuntos locales. Mientras que Petro argumenta que los derechos humanos están por encima de la política local. Un punto importante para reflexionar, ¿verdad? Totalmente. Y para añadir más leña al fuego, el podcast menciona a María Fernanda Cabal, Así. una política colombiana que culpa de la situación a la gestión de la administración anterior. Lo que nos muestra que este tema está en el centro del debate político y las diferentes visiones sobre cómo abordar la pobreza y la desigualdad en Colombia. Es como si cada uno quisiera usar la situación de las personas sin hogar para sus propios intereses políticos. Sí, y eso es algo que el podcast pone de manifiesto. Pero volviendo a lo que decíamos de los enfoques, se me parece muy interesante cómo el podcast contrapone dos visiones. La de la limpieza, que busca esconder el problema, Claro. y la del apoyo social, que trata de entenderlo y atajarlo de raíz. Dos visiones con implicaciones éticas muy diferentes. Una busca eliminar el problema de la vista, mientras que la otra busca ayudar a las personas. Exacto. Y el podcast nos invita a pensar en cuál de estos enfoques es más humano y efectivo a largo plazo. Porque al final la pregunta es, ¿quiénes son los responsables de proteger los derechos de las personas sin hogar? ¿Solo el gobierno local o hay una responsabilidad social más amplia? Esa es la clave. El podcast nos muestra que no basta con limpiar las calles. Se necesita un esfuerzo colectivo que involucre a las autoridades, a las organizaciones sociales y a la sociedad en general. Y también un cambio en la forma en que vemos a las personas sin hogar. ¿No crees? Por supuesto. Debemos dejar de verlas como un problema y empezar a verlas como individuos con historias, necesidades y derechos. El podcast también menciona que la estigmatización y la violencia contra las personas sin hogar no son algo nuevo en Medellín. ¿Podrías contarnos algo más sobre eso? Claro. Colombia tiene una larga historia de violencia social y las personas sin hogar a menudo han sido víctimas de esa violencia. Se les ha visto como una amenaza para el orden público y se les ha sometido a diversas formas de persecución y discriminación. ¿Y cómo se relaciona esto con la idea de limpieza social? Bueno, la limpieza social es un término que se ha usado para describir la violencia extrajudicial perpetrada por grupos paramilitares o incluso por agentes del Estado.
contra personas consideradas indeseables, incluyendo a las personas sin hogar. Un término que nos recuerda a los episodios más oscuros de la historia de Colombia. Y aunque se supone que este tipo de prácticas han disminuido en los últimos años, Sí. el podcast nos muestra que la amenaza sigue latente. Y que la retórica de ciertos líderes políticos puede contribuir a crear un clima de permisividad hacia este tipo de violencia. Es importante estar atentos a este tipo de discursos y denunciar cualquier forma de estigmatización o discriminación contra las personas sin hogar. Sin duda. El podcast también nos habla de la importancia de abordar las causas profundas de la falta de vivienda. ¿Cuáles son algunas de estas causas en el contexto de Medellín? Bueno, como en muchas otras ciudades latinoamericanas, la falta de vivienda en Medellín es un problema complejo con raíces en la pobreza, la desigualdad, el desplazamiento forzado, la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y la falta de oportunidades laborales. Y también hay factores como la violencia doméstica, la adicción a las drogas y los problemas de salud mental que pueden contribuir a que las personas terminen en la calle. Exacto. Es crucial entender que la falta de vivienda no es una elección, sino el resultado de una serie de circunstancias desafortunadas. Entonces, ¿qué tipo de soluciones se proponen para abordar este problema? El podcast destaca la importancia de los programas sociales que brindan apoyo integral a las personas sin hogar, incluyendo alojamiento temporal, atención médica, apoyo psicológico, capacitación laboral y ayuda para la reinserción social. En lugar de simplemente limpiar las calles, se trata de brindar a las personas las herramientas que necesitan para salir de la situación de calle. Esa es la idea. Se trata de un enfoque más humano y sostenible que reconoce la dignidad y los derechos de las personas sin hogar. El podcast también menciona el éxito que tuvo Gustavo Petro con este tipo de programas cuando fue alcalde de Bogotá. Sí, y esto nos muestra que existen alternativas viables al enfoque de limpieza social. Claro, y que la voluntad política es fundamental para implementar esas alternativas. Sin duda, la falta de vivienda no es un problema inevitable. Con las políticas adecuadas y la voluntad de invertir en soluciones a largo plazo, podemos crear ciudades más justas e inclusivas para todos. Y al final volvemos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de una ciudad con sus ciudadanos más vulnerables? Exacto. Se trata de limpiar las calles o de proporcionar apoyo, oportunidades a quienes se enfrentan a la falta de vivienda. Es una cuestión que nos interpela a todos. Totalmente. Y el podcast que hemos analizado, aunque pinta un panorama bastante desalentador de la situación en Medellín, también nos da un atisbo de esperanza al mostrar las voces que se alzan en defensa de los derechos de las personas sin hogar. Sí, y es crucial que esas voces se multipliquen, que la sociedad se implique en la búsqueda de soluciones y que exija a sus líderes que asuman su responsabilidad. Este deep dive nos deja con mucho en qué pensar. La situación en Medellín refleja los desafíos que enfrentan muchas ciudades latinoamericanas en términos de desigualdad, pobreza y exclusión social. Es un llamado a la acción para todos nosotros. Tenemos que trabajar juntos para construir sociedades más justas e inclusivas donde nadie se quede atrás. Para terminar este deep dive, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos contribuir a crear una sociedad donde la limpieza social no sea una opción y donde todas las personas, independientemente de su situación económica o social, tengan la oportunidad de vivir con dignidad? Una pregunta fundamental que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos y a comprometernos con la construcción de un futuro más justo para todos. Esperamos que esta inversión te haya proporcionado nuevas perspectivas sobre este complejo problema y que te anime a seguir explorándolo. Hasta la próxima.